Bukele pone en marcha lo que hace que realmente empiecen a bajar los alimentos, una masiva reducción de aranceles. Vamos a hablar de todo ello. Hace poco tiempo hice un vídeo en mi canal, que os recomiendo que veáis, en el que comentaba sobre la reacción de la comunidad liberal a unos comentarios que había hecho el presidente Bukele sobre la reducción de precios. Se generó una polémica innecesaria porque daba la impresión de que Bukele hablaba de controles de precios cuando no hablaba de eso, y por lo tanto lo que hicimos fue pues desgranar lo que realmente decía y desgranar los problemas del Salvador. ¿Cuáles son los problemas del Salvador y por qué es importante lo que acaba de anunciar? Acompañadme. Muy bien, pues lo que podéis ver es que ha dejado un mensaje y en las redes sociales y también un comunicado oficial en el que dice: hoy enviaré una propuesta para suspender todos los aranceles a todos los productos de la canasta básica ampliada, así como a otros 70 productos alimenticios por un periodo de 10 años. Lo dice en español y en inglés. Y lo que explico es que así se hace. Así se hace. Muchísimas gracias, presidente Bukele, por escuchar a todos los que comentamos desde el respeto que el problema fundamental del Salvador venía no de la necesidad de poner controles de precios, etcétera, que en ningún momento comentó el presidente Bukele, sino de un problema arancelario de toda una cantidad de barreras arancelarias impuestas a las canastas básicas y a los alimentos, y también, por supuesto, de los cuellos de botella generados durante años en los que se han puesto trabas a la apertura, al libre comercio y a la competencia. Al final, la realidad es exactamente esa. El presidente Bukele propone suspender los aranceles a los productos de la canasta básica durante 10 años. En mi opinión, una gran idea, y mejor si los suspende durante para siempre, ¿no? De acuerdo. Y lo dice además que de una manera que me parece absolutamente esencial. Lo dice, vamos a ver. Asumió el pasado 1 de junio un segundo mandato, de acuerdo, consecutivo, y prometió sanar la economía tras curar al país del cáncer de la violencia generada por los grupos de pandillas. Ahora que ya arreglamos lo más urgente, que era la seguridad, vamos a enfocarnos de lleno en los problemas importantes, empezando por la economía. La economía es actualmente la mayor preocupación para los salvadoreños, según una reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública. El 73,7% de la población considera que el principal problema del país está relacionado con factores económicos, ¿de acuerdo? Y esto es, yo creo, algo clave. ¿Por qué? Primero, se critica muchísimo a Bukele y a la administración de Bukele, curiosamente por la misma gente que se calla ante el fracaso de Cuba, el fracaso de Venezuela, el fracaso de Nicaragua, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se está intentando básicamente es torpedear la labor. Es verdad que ha aumentado la canasta básica y los precios en El Salvador, pero es también absolutamente alucinante que lo que nos damos cuenta es que la canasta básica ha aumentado un 3,5% en 2023 y otro 3,5% esperado en el año 2024. Estamos hablando, mis queridos amigos, de una inflación en el índice de alimentos y en la canasta básica muy inferior a la de países que todo este grupo de economistas cercanos a los gobiernos y del entorno socialista se callan. Una inflación mucho más baja, por supuesto, que la de Brasil en cuanto a alimentos, que la de incluso de España, ¿no? Es importante entender eso. ¿Por qué? Porque lo que tiene El Salvador ahora mismo es un reto muy significativo. Veréis, el reto es el siguiente. La economía salvadoreña va a crecer entre un 3,5% y un 4% en el año 2024. Está muy bien,
por encima de la media de América Latina y no por encima, sino muy por encima de la media de cualquiera de las economías socialistas que esta gente jalea. El destrozo que ha llevado a cabo Frente Amplio en Chile ha llevado a Chile al estancamiento. Colombia no va a alcanzar ese nivel de crecimiento ni si consigue récord de turismo y de producción de petróleo. México en estancamiento. Tienes, por supuesto, desastre económico e inflacionario en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, esos paraísos socialistas de los que no dicen nada. Y te dicen que el fracaso económico de Bukele es un crecimiento del 3 y pico %, que es prácticamente el doble de lo que va a crecer la región en este año, ¿no? Entonces es alucinante este tipo de críticas y sobre todo es alucinante que se genere esta animadversión por parte del entorno de la comunidad liberal. Vamos a ver, está muy bien ser crítico, yo creo que todos debemos ser críticos con aquello que no nos gusta, pero es importante recordar lo que mostraba yo en aquel vídeo, que no decía el presidente Bukele que había que imponer controles de precios. Lo que estaba hablando en realidad es de dos problemas esenciales de la economía salvadoreña que vienen de muy atrás. Número uno, la generación de una serie de limitaciones tanto arancelarias como comerciales que hacían ya desde la época de Cristiani que en El Salvador hubiese un grupo muy pequeño de suministradores, distribuidores que, digamos, que tenían una capacidad de tomar poder dentro del mercado que no es lo lógico en un entorno de libre competencia. Durante muchos años se habían puesto muchas barreras a todo lo que tiene que ver con el libre comercio, la libre competencia y desde luego con la apertura económica en El Salvador. Y entre ellas estaban las barreras arancelarias. Ojo, estas barreras arancelarias que se habían puesto además desde un punto de vista confiscatorio y recaudatorio por parte de los gobiernos, ¿de acuerdo? Es decir, sube los precios de los alimentos, hace más difícil lo que es la importación de alimentos básicos a El Salvador y encima el gobierno se lucra, muy típico de la visión socialista y de la visión recaudatoria de la economía. Pues bien, me parece absolutamente clave empezar a tomar decisiones desde el punto de vista de lo que puede hacer el Estado sobre los errores cometidos por el Estado. No puede darse un monopolio extractivo si no lo permite el Estado. Es imposible. No puede haber un monopolio que lleve a cabo subidas de precios injustificadas si no hay un Estado detrás que hace dos cosas. Permitir que ese monopolio suba los precios de manera extraordinaria y segundo, impedir la competencia que bajaría los precios en el momento en el que viese que hay una empresa que está vendiendo demasiado caro. Esto es importante entenderlo. Los monopolios destructivos, los oligopolios con poder de mercado que ponen precios completamente injustificados, etcétera, solamente se pueden dar si los impone el Estado. En competencia, incluso las grandes empresas, los grandes distribuidores, etcétera, lo que hacen es lo contrario, es reducir precios. El sistema económico que hay y sobre todo la libre competencia y el libre mercado llevan siempre a que un entorno como es el de la alimentación sea extremadamente competitivo con márgenes muy pequeños y por lo tanto haya un extremado nivel de apertura y de, digamos, transparencia absoluta. Entonces, a mí me parece esencial entender que la solución a los retos del mercado de alimentos en El Salvador viene de, primero, eliminar las trabas burocráticas, arancelarias e impositivas del gobierno, absolutamente clave, que suben los precios y se lucran de las dificultades. Número dos, reducir las trabas a la competencia que se han creado durante años en las que ha habido, pues digamos, intereses gubernamentales cercanos a algunos grupos empresariales que les permitían, digamos, disfrutar de un entorno de privilegio promovido por el propio gobierno. Es decir,
Cuando lo que quieres es bajar los precios, lo que no haces es presentarte con subvenciones ridículas. Lo que haces es bajar aranceles y bajar impuestos. Cuando lo que quieres es mejorar la situación económica, lo que haces es mejorar la competencia y mejorar la libertad económica, como se está intentando hacer en El Salvador, no lo contrario. Un político populista, socialista, habría ido y dicho: no se preocupen, yo voy a dar subvenciones a los alimentos. ¿Y qué es lo que hubiera hecho? Uno, sube los precios de los alimentos, se lucra con los aranceles y los impuestos y después dice que te da una subvención. ¿Y con qué te da esa subvención? O endeudándose o imprimiendo dinero. ¿Veis el truco? En realidad lo estás pagando tú en mayor inflación futura, sí o sí. Esa es la clave. La clave es entender que el gobierno no te da nada que no te quite de otra manera. Y aquí la clave es que si lo que quieres es bajar los precios de los alimentos, lo primero que hay que hacer es eliminar las trabas que se han puesto por parte de otros gobiernos para destruir la capacidad de la competencia y del libre mercado de ofrecer los mejores bienes y servicios y la mayor cantidad de ellos a los mejores precios. He aquí la lección. Lo que habrían hecho en la Argentina peronista o lo que hubiera hecho Maduro es presentarse como el que lo soluciona todo dando una subvención en una moneda que nadie quiere y endeudando o empeorando la situación de las cuentas públicas del país. La solución para empezar a bajar los precios es empezar a reducir las barreras estatales. Así de claro. Muy bien hecho. Enhorabuena, señor Bukele.